Buenos días, mis hermanas, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Les damos la bienvenida a todas las hermanitas que nos ven por las redes sociales, aquí en la Entre Amigas, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, mis hermanas, para empezar nuestro tema de hoy. Es mujeres, conviene ser santas, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por todas mis hermanas que están aquí, las que nos ven en redes sociales. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de su ser. Tu palabra, Señor, debemos guardar y obedecer, mi Señor. Me pongo en tus manos, Señor, en esta mañana, que tú seas el que hable, que sea un instrumento útil para ti, mi Señor. Y sabemos, Señor, que la palabra primeramente es para mí. Y sé que tú obrarás en cada corazón de estas mujeres, Señor, porque queremos adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanas, me acompañan a Primera de Pedro 1:13 al 19, por favor. Dice, nuestro tema de hoy es mujeres, conviene ser santos. Y dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Santo ya. Así se tituló el artículo que se publicó en internet el 9 de marzo del 2018 por un diario que hablaba sobre la canonización de Monseñor Romero, al cual, después de corroborar los supuestos milagros realizados por el beato, el Papa Francisco confirmó como santo de la Iglesia Católica. Sabemos, mis hermanas, que la Iglesia Católica tiene un proceso, ¿verdad?, para canonizar. Entonces vemos que este proceso puede durar muchos años, a través de cuales llegan a declararse santos algunas personas. Pero vemos que la Biblia también nos dice que nosotros podemos ser santos, ¿verdad? Pero nosotros no nos llamamos santos por una canonización, ¿verdad?, o por una institución, sino por la sangre de Cristo. En Cristo Jesús todos los cristianos somos santos, y al mismo tiempo somos responsables de perfeccionar nuestra santificación en el temor y temblor de Dios. Por eso, este versículo, Pedro nos exhorta, ¿verdad?, a los creyentes a poner todo nuestro discernimiento e inteligencia en ser sobrios
en cuanto a nuestra manera de vivir. Dice que por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia. Pues realmente la Biblia nos exhorta a dejar toda inmundicia, todo pecado y santificarnos día con día. ¿Verdad que sí? Y estos versículos podemos encontrar al menos 3 razones por las cuales debemos serlo. Esas 3 razones, una de ellas es: debemos ser santos porque Dios es santo. Y nos dice la palabra: sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: santos, porque yo soy santo. La primera razón por la cual debemos ser santos es porque nuestro Dios es santo, ¿verdad? Y como hijos suyos no podemos vivir en pecado, ¿verdad? Estas palabras, mis hermanas, Pedro dirige a los creyentes. Están inspiradas en otro versículo donde Dios les pide a su pueblo Israel el ser santos. Y esto es en Levítico 7, 7 al 8. ¿Alguien me puede leer, por favor, mis hermanas? Levítico 7. Vamos a ver dónde Dios le pide a su pueblo que sean santificados. Levítico 7 al 7 al 8. El que ya esté ahí, por favor, ¿me lo puede leer? Gracias. La santidad de Dios es un atributo, ¿verdad, mis hermanas? ¿Qué es? ¿Comunicable o absoluto? ¿Cómo? No. Es comunicable porque nos los comparte a nosotros. La santidad está llamada para nosotros también, ¿verdad? Es comunicable. Entonces vemos que la santidad de Dios es un atributo que debemos comprender, ya que sin ella es imposible tener una plena comunicación con Él, ¿verdad? Y a veces no logramos dimensionar la gravedad, fíjense, de acercarnos a su presencia. Si la santificación de nuestra vida, si uno lee el Antiguo Testamento, mis hermanas, se dará cuenta si la santificación, nos vamos a dar cuenta de lo terrible que era acercarse a Dios antes en la ley, ¿verdad? Y vamos a ver unos ejemplos de unos hombres, pues que murieron por ofrecer fuego extraño. Y esta es la vida de Nadab y Abiú. En Levítico 10, 1 al 2, nos dice así: hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. En otra ocasión, mis hermanas, muchos israelitas murieron también
por consecuencia de haber visto el arca del pacto, sin haberse consagrado previamente. Entonces, esta está en 1 Samuel 6, 19 al 20. Dice así: Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dieron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? También Usa murió por tocar el arca del pacto cuando esta caía. Y vemos aquí en 1 de Crónicas 13, 9 al 10. 1 de Crónicas 13, del 9 al 10. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí, delante de Dios. Si bien es cierto que hoy vivimos en el tiempo de la gracia, ¿cierto, mis hermanas? Así es. Y no de la ley. No significa que las demandas de ser santos, porque nuestro Dios es santo, hayan cambiado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice, en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temor. ¿Por qué nos dice eso? Que nos debemos de ocupar de nuestra salvación, ¿verdad? Debemos de cuidarla, no descuidar. Entonces vemos que estas palabras de Pablo utiliza, ocupaos, no se refiere a que debemos trabajar y hacer obras para salvarnos, ya que la salvación es por gracia, ¿verdad? Es un regalo inmerecido, sino que más bien se refiere que debemos de vivir nuestra salvación, esforzándonos y limpiándonos cada día, ¿verdad? De toda inmundicia, negando nuestra carne y tomando nuestra cruz. Cada día debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con su palabra, para producir toda clase de fruto agradable para el Señor. De igual forma, el autor de esta carta de los Hebreos nos advierte que sin santidad nadie lo verá, ¿verdad? Y vamos a Hebreos 12, 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es por eso, mis hermanas, que debemos de día con día ir a pedir perdón al Señor, ¿verdad? De todas las ofensas que decimos y limpiarnos. Por tanto, podemos ver que Dios no ha cambiado y debemos ser santos porque Dios es santo. La segunda razón, mis hermanas, es: debemos ser santos porque un día Dios juzgará nuestras obras. Dice la palabra. No nos salimos de Pedro, de Primera de Pedro, mis hermanas. Ahí estamos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque todos somos peregrinos, ¿verdad, hermanas? El apóstol les da a los creyentes otra razón por la cual debemos ser santas, y es porque Dios juzgará nuestras obras. Lo peor que podemos hacer es abusar de la paciencia de Dios y creer que podemos engañar a los hombres, llevando una doble vida, pensando que la justicia divina no nos alcanzará. Pero ¿qué creen? Que la Biblia dice que Dios nos juzgará todas nuestras obras, sean buenas, sean malas. Y lo vemos esto en Eclesiastés 8:11. Dice: por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Generalmente el hombre piensa que porque Dios no castiga inmediatamente el pecado, nunca lo hará. Pero la misma Biblia nos advierte de no abusar de su paciencia, ya que de lo contrario, un día nos alcanzará el juicio. Tal y como Pablo se lo dijo a los judíos, que se jactaban de enseñar la ley y la quebrantaban. Y esto lo vamos a ver en Romanos 2, del 3 al 5. Esto, oh hombre, tú que juzgas a los que mal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Por esta causa, mis hermanas, nosotras las cristianas tenemos que evaluar nuestra vida y ver si nuestras obras realmente corresponden a la de un verdadero hijo de Dios, que ha sido cambiado. No vaya a ser que solo estemos llevando una vida falsa, de una falsa religión. Porque aún siendo servidoras podemos caer en este religiosismo. Y que algún día despertemos en la eternidad, dándonos cuenta que nos engañamos nosotras mismas. Aún siendo salvas, debemos preocuparnos por vivir una vida piadosa, no de dobleces, no sí y no. Ya que en la Biblia hay un día cuando estaremos delante de su presencia, donde evaluará la calidad de nuestra vida piadosa y las intenciones por las cuales hicimos las cosas. A este evento se le conoce como el Tribunal de Cristo. Hay veces que muchas de nosotras, no sé si les ha pasado, nos hablan nuestras autoridades y a lo mejor estás en un momento difícil, ¿no? Y dices, ay no, porque a mí. Pero te das cuenta, o pones mueca, ¿no? Pones mueca o pones una cara que no agradable delante de Dios, ¿verdad? Pero ellos no nos ven, pero Dios sí nos está viendo, ¿verdad? Y es por eso que debemos de arrepentirnos diario, día con día, ¿verdad? Y limpiarnos de toda contaminación
Dice 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nadie se va a salvar, mis hermanos. Todos vamos a estar ahí. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué fuerte, ¿verdad? Así que, a vernos, mis hermanas, a pedir perdón. Fíjense, según el apóstol, aquel día algunos sufrirán vergüenza eterna, aunque no perderán la salvación. Tenemos vergüenza eterna por todas nuestras obras malas que hicimos. Y si esto, 1 de Corintios, 3:12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será relevada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Cuán importante es entonces, mis hermanas, santificarnos cada día, ¿verdad? Delante de nuestro Señor. Y nuestra tercera razón es: debemos ser santos porque nuestra santificación cuesta la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Finalmente, mis hermanas, debemos ser santos, ¿verdad? Porque nuestra propia santificación vale la sangre del Hijo de Dios. Cada vez que pecamos, estamos menospreciando el sacrificio de Dios. Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, aquel acto vicario de supremo sacrificio que hizo para perdonar mis pecados y sus pecados, limpiarnos de nuestras maldades también y darnos vida eterna. Pero cuando pecamos, mis hermanas, estamos pisoteando ese acto que hizo Cristo en la cruz. Por tanto, alguien que actúe de esta forma, sin mayores problemas de conciencia, debería considerar seriamente si realmente se ha convertido. El autor de la carta a los Hebreos nos advierte en Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas,
a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, aquí no me quiero meter si la salvación se pierde o no se pierde, mis hermanas, pero nosotros nos debemos de santificar día con día. Si bien es cierto, somos salvos por gracia, pero esto no significa que podamos vivir en pecados ocultos, ¿verdad? Obedeciendo a los deseos de la carne y sin dar frutos. Antes debemos atender al llamado de Dios. Nos dice que debemos ser santos como Él es santo. No vaya a ser que por no hacerlo nos deslicemos y perdamos esta gran salvación que nos es dada. Cuando ya no hay comunión con Dios, es fácil que nos deslicemos, es fácil que veas otras cosas, es fácil que escuches otras cosas, como jóvenes más, como niños, ¿verdad? En conclusión, mis hermanas, definitivamente Dios nos llama a una vida santa. Y estos versículos, el apóstol Pedro nos da al menos 3 razones por las cuales deberíamos serlo, ¿verdad? Y la primera dijimos que deberíamos ser santos porque Él es santo. Debemos ser santos porque Dios juzgará todas nuestras obras. Debemos ser santos porque nuestra santificación vale la sangre de Cristo. Y amén, mis hermanas, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Mi Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque otra vez nos exhortas a limpiarnos, a cuidar de nuestra salvación, Señor, porque sabemos que es nuestro gran regalo, Señor. Sabemos que por cualquier cosa nos podemos deslizar. Y hoy queremos, Señor, ser esas mujeres que guardan tu palabra. No queremos ser oidoras olvidadizas. Queremos guardar y atesorar tu palabra, obedecerla, mi Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado esta salvación tan grande. Santifícanos cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, que como mujeres estemos prestas, atentas, Señor. Que estemos cada día, Señor, en comunión contigo, porque sin comunión contigo es imposible, Señor. Es imposible agradarte. Gracias, mi Dios, por cada una de mis hermanas que están aquí. Que tú sigas supliendo, Señor, ayudando, Señor. Trae entendimiento, trae sabiduría, Señor, para que ellas puedan escoger lo mejor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y nos despedimos por redes sociales, mis hermanas. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto.